Bueno, dice el ejercicio 5. En los extremos de una cuerda que pasa por una polea sin rozamiento, se colocan dos cuerpos, uno de 8 kilogramos y el otro de 12 kilogramos respectivamente. ¿Qué tensión soporta la cuerda? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta dice, calcular el tiempo que tardarán ambos cuerpos en desnivelarse 6 metros, suponiendo que en el instante inicial estaban a la misma altura. Entonces, tengo un cuerpo que es de 12 kilogramos y tengo otro que es de 8 kilogramos. La primera pregunta era cuál era la tensión en la cuerda. Y la segunda pregunta es el tiempo para que el desnivel entre ellos sea de 6 metros. Siendo que inicialmente, vamos a tomar como referencia las bases, inicialmente tenían la misma altura las dos bases de los bloques, ¿verdad? Bueno, entonces, evidentemente que este sistema así como está no puede estar en equilibrio porque hay una desproporción en los pesos de los cuerpos, ¿verdad? No es que tienen el mismo peso, por lo tanto no se pueden equilibrar. ¿Qué eso implica? Que va a haber una aceleración sí o sí en el sistema. Y esa aceleración se va a producir hacia el que es más pesado, que en este caso es el de 12 kilogramos. Entonces, yo tengo el diagrama del cuerpo de 8 kilogramos, que tengo dentro de ese cuerpo, tengo la tensión en la cuerda y tengo su peso, llamarle peso A. Como dijimos, el de 12 kilogramos es el que va a estirarle al de 8 porque es el más pesado. Quiere decir que la aceleración de este de 8 kilogramos va a ser hacia arriba. Y hacemos el diagrama del cuerpo libre también del bloque de 12 kilogramos, que también estira la tensión, es la misma cuerda la que rodea la polea móvil, entonces, por supuesto, va a ser la misma tensión. Y también tenemos el peso, que vamos a llamarle el peso B. En este caso, la aceleración de este cuerpo va a ser hacia abajo. Pueden tomar como ustedes quieran el eje de referencia. Yo en particular voy a tomar hacia arriba positivo. Puedo tomar en ambos cuerpos hacia arriba positivo o puedo tomar para este cuerpo hacia arriba positivo y para este cuerpo hacia abajo positivo. Mientras yo respete lo que hago, va a estar correcta la ecuación. También puedo tomar hacia arriba positivo dentro de este cuerpo, solamente que ahí mi aceleración va a ser negativa y yo le tengo que poner el signo negativo a la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Entonces, hacemos la sumatoria de fuerzas dentro de este cuerpo. Tengo la tensión que es positiva y tengo el peso de A que es negativo. Y eso me tiene que dar igual a masa del bloque A por la aceleración. En cuanto a este, tengo el peso, en este caso es positivo, la tensión es negativa y tengo la masa de B, que es el peso la masa del cuerpo más grande, más pesado, por su aceleración. En este caso la tensión es negativa porque yo consideré que es positivo hacia abajo y la tensión está hacia arriba. Como yo les decía hace rato, si yo hubiera considerado positivo hacia arriba, esto iba a ser T positivo, el peso negativo porque está hacia abajo y la aceleración negativa. Entonces le iba a tener que poner el signo menos. Y ahí ya hubiera estado correcto, porque fíjense que es la misma ecuación multiplicada por menos 1 nada más. Así que sigue siendo la misma ecuación y está correcto. Pero normalmente van a ver que yo trabajo con el eje positivo hacia donde está la aceleración, para no justamente no meter el signo negativo ahí en el segundo miembro. Bueno, de esa manera entonces tengo dos ecuaciones. Una primera ecuación acá, una segunda ecuación acá. Entonces lo que voy a hacer es combinar esas dos ecuaciones y voy a ir reemplazando. Voy a tener el peso de A. ¿Cuánto es el peso de A? Es 8 por 9,8. Masa por gravedad, ¿verdad? 78,4. Es igual a 8A. Masa de A. Peso de B, 12 por 9,8.
117,6 menos la tensión es igual a masa de B, que es 12, por aceleración. Esa es mi segunda ecuación. Y esas dos ecuaciones voy a sumar miembro a miembro. ¿Para qué voy a sumar miembro a miembro? Para simplificar la T. Entonces me va a quedar 117, voy a dejar indicado acá, 117 menos 78,4 es igual a 20A. Este menos este, estos dos ya se simplificaron, y 12 más 8, 20. Entonces va a ser, voy a restar esos dos y el 20 pasó dividiendo. De esa manera me queda que la aceleración es 1,96 metros por segundo al cuadrado. Yo quería la aceleración, no, pero me va a servir para la parte B. Y también me va a servir para calcular la tensión. Entonces, en la cuerda 1, o sea, perdón, en la ecuación 1, disculpen, que es el cuerpo 1, voy a reemplazar la aceleración que me salió. T menos 78,4 es igual a 8 por 1,96. 8 por 1,96 más 78,4 que va a pasar sumando al segundo miembro, me va a salir 94,08 newton. Y esa es la tensión en la cuerda. Ya tengo entonces la primera pregunta respondida. Vamos a la segunda. La segunda ya es cinemática. Voy a borrar esta parte, pues ya no me interesa. Y me voy a concentrar en el tema del desnivel. Dejo acá la aceleración porque eso sí me interesa. Yo lo que quiero es que se desnivelen 6 metros, dice. Bueno, evidentemente entonces para desnivelarse 6 metros, uno de ellos va a tener que subir 3 metros. Este es el nivel que teníamos inicialmente. El que sube va a subir 3 metros y el que baja va a bajar 3 metros. De esa manera, este 3 metros salió un poco más grande. Voy a achicarlo un chiquitito. De esa manera, el desnivel entre ellos dos va a ser de 6 metros. 6 metros en total. De acá a acá, ya hay 6 metros. ¿Puede uno subir 1 metro y el otro bajar 5? No, porque los dos tienen la misma aceleración. Entonces, van a recorrer la misma distancia en el mismo tiempo. Si los cuerpos tenían aceleraciones distintas, ahí sí podría haber sido, pero como están unidos a la misma cuerda, entonces tienen la misma aceleración. Y lo que recorra uno, el otro también va a recorrer. Por lo tanto, sí o sí va a ser equitativo, o sea, 3 metros y 3 metros. Bueno, entonces lo que yo quiero es que este cuerpo suba 3 metros o que este baje 3 metros, da igual. Y quiero saber en qué tiempo va a ser eso. Bueno, entonces desplazamiento es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Parte del reposo, cuando se suelta el sistema, tiene que recorrer 3 metros con una aceleración de 1,96. Y de ahí puedo despejar mi tiempo. El 2 pasa multiplicando al 3, ¿verdad? Y el 1,96 pasa dividiendo. Raíz cuadrada de eso. Y me sale 5 raíz de 6 sobre 7 segundos. Que sería un equivalente a 1,75 segundos aproximadamente. Y ese es el tiempo que tarda en desnivelarse 6 metros. Bueno, vamos a empezar entonces con este, que me da dos bloques en dos planos inclinados con diferentes inclinaciones. De un lado tiene 30 grados y del otro lado tiene 53,1. 53,1 grados. Y tienen dos bloques. El plano inclinado es liso. Eso facilita un poco la comprensión del ejercicio. Tenemos un bloque de 100 kilogramos
y otro bloque de 50 kilogramos. Les pregunta, ¿hacia dónde se moverá el sistema cuando los bloques se suelten del reposo? O sea, el sistema está totalmente en equilibrio no sé, qué sé yo, están sujetando o está quieta la polea de manera, o sea, está fija la polea de manera que no puede girar y no les permita moverse. O sea, hay una fuerza que impide que eso comience a moverse. Entonces, a partir de que se suelta el sistema, se libera el sistema, quiere saber hacia dónde se moverá. Luego, qué aceleración van a tener los bloques. Y por último, cuál va a ser la tensión que hay en la cuerda. Bueno, entonces, como les da la indicación ahí, una ayuda ahí dentro del problema, les dice que para saber hacia dónde se va a mover el sistema, es conveniente comparar las componentes de los pesos que van a intentar mover el sistema. Porque no depende solamente, no depende solamente del peso del cuerpo. Cuando hay rozamiento principalmente depende del peso del cuerpo, sino que también depende de la inclinación. Porque fíjense que este cuerpo es más pesado que este, pero esta inclinación es menor que esta. Y la inclinación también afecta en la componente que va a querer mover el sistema. Porque acá yo tengo el peso, voy a dibujar acá y después voy a separar bien en el diagrama. Acá tengo los pesos, pero esos pesos se descomponen en una componente horizontal y en una componente vertical. En una componente, bueno, vertical con respecto al plano inclinado. No es vertical, es perpendicular al plano inclinado y paralela al plano inclinado. Y lo mismo pasa acá, una componente paralela al plano inclinado y una componente perpendicular al plano inclinado. Las componentes que quieren realmente mover el sistema son las que son paralelas al plano inclinado. Y entre ellas dos hay que ver cuál es mayor. ¿Por qué? Porque la que sea mayor es la que va a estirarla a la otra. O sea que si esta es mayor que esta, el sistema se va a mover hacia acá. Sería hacia la izquierda. Y si esta es mayor que la otra, entonces se va a mover hacia acá. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Voy a igual armar el diagrama del cuerpo libre de cada bloque. Tengo el peso, tengo la normal y como no hay rozamiento, solamente voy a tener la tensión. Ese es el de 100 kilogramos. Vamos a llamarle bloque 100. Y tengo acá entonces mis ejes. Y este ángulo, recuerden que el ángulo que el peso forma con la normal, que es la perpendicular al plano inclinado, era el mismo ángulo que tiene el plano inclinado, que en este caso es 30 grados. Bueno, por otro lado tengo el otro bloquecito, que está un poco más inclinado. Entonces también tengo su peso, también tengo su normal, normal 50, vamos a llamarle, este es normal 100. Tengo tensión, pero es la misma tensión que la del otro. ¿Por qué? Porque es la misma. Porque es la misma cuerda. Entonces va a tener que tener la misma tensión. Y ahí tengo mis ejes. Voy a llamarle, este es el eje X y eje Y. Y el ángulo que el peso forma con la dirección de la normal, como ya dijimos, es el ángulo del plano inclinado, que es 53,1 grados. Se ve todo bien, ¿verdad? Se lee bien el verde. Bueno, creo que sí. Yo por lo menos veo bien en mi imagen. Y a partir de ahí podemos empezar a hacer la sumatoria de fuerzas. Pero como les dije, lo primero que tendríamos que hacer es comparar esas componentes. Así que vamos a comparar para poder decir ya hacia dónde va a ser la aceleración. Vamos a hacer entonces la componente del eje X de este peso. La componente X del peso 100. ¿Cuánto va a ser esa componente? Esta componente es el cateto opuesto, porque es esta que está acá.
¿verdad? Y el cateto opuesto, en el triángulo rectángulo aprendimos que el cateto opuesto es con la función seno. Va a ser la hipotenusa, que es el peso propiamente, por la función seno de 30. Y lo mismo vamos a hacer para la componente x del peso, pero el peso de 50. Y en ese caso la componente también es el cateto opuesto, la componente en x. El cateto opuesto a 53 grados. Así que va a ser también el peso de 50 por seno de 53,1 grados. Y voy a calcular esos dos valores. El peso de 100 va a ser 100 por 9,8, ¿verdad? 980. Seno de 30 va a ser 490 newton. Y el otro va a ser 490 por seno de 53,1. Este es masa por gravedad, ¿verdad? Va a ser 391,84. Ahora efectivamente, como vemos, este cuerpo que es más pesado es el que les tira. Pero como les dije, no siempre va a pasar eso. Vamos a suponer, porque eso va a depender también de la inclinación. Vamos a suponer que este, en vez de ser 50 kilogramos, sea 80. Y vamos a ver qué pasa. 80 por 9,8 por seno de 53,1. Ahí ya me sale 626,95. Supera por mucho el 490. Puedo bajar incluso más. Vamos a ver si con 60 ya le supera. 60 kilogramos en vez de que sea 80. Ahí ya está casi 470. Todavía le sigue estirando este porque es mayor, pero este está a punto de estirar hacia él el sistema. Como ven, no depende solamente de la masa, depende también de la inclinación que va a tener el plano. Y en caso de que haya rozamiento, también va a depender del coeficiente de rozamiento. Vamos a volver al valor inicial, que era 391,85 newton. Entonces, por tanto, ¿verdad? El bloque de 100 kilogramos cae. Vamos a poner bien. El bloque de 100 kilogramos cae. Es el que está cayendo. Entonces, tenemos una aceleración en este bloque de 100 kilogramos que va a ser hacia acá. Y en el bloque de 50 la aceleración va a ser hacia arriba. Porque el bloque va a estar subiendo por el plano. Ahí, una vez que ya sabemos la aceleración, podemos incluso poner nuestro eje positivo hacia arriba para facilitar nuestros cálculos. Si quieren pueden dejar hacia abajo, no hay problema. Pero ya que se dan cuenta que el bloque va a subir, pueden poner hacia arriba su eje X para que la aceleración coincida con el eje positivo. Bueno, nos vamos. No nos pide la normal. Entonces, como no hay rozamiento, no tiene mucho sentido para nosotros calcular la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Por qué? Porque al no haber al no haber rozamiento, esa normal no voy a usar. Entonces directamente me voy a ir a la sumatoria de fuerzas en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración. ¿Quiénes son las fuerzas en el eje X? La componente del peso, justamente la que ya calculé, la componente X del peso, menos la tensión. Va a ser entonces 490 menos T es igual a 100 por A. Esa es mi primera ecuación. Mi segunda ecuación va a ser otra vez la sumatoria de fuerza en el eje X es igual a masa por aceleración. En este eje X ahora es la tensión la que es positiva y la componente del peso, que también ya había calculado, está hacia el lado negativo. La aceleración está hacia el lado positivo porque yo ya puse mi eje hacia arriba. Entonces voy a tener T menos 391,85 es igual a 50A. Y es la segunda ecuación. De ahí, combinando estas dos ecuaciones, es muy fácil ya anular la tensión
para poder calcular la aceleración del sistema. 490 menos t es igual a 100 por a, y t menos 391,85 es igual a 50 por a. Entonces va a ser, sumando ambas ecuaciones, t ya se simplifica y va a quedar 490 menos 391,85. Eso va a ser igual a ¿cuánto? Al sumar las ecuaciones, esto me queda 150 veces a, ¿verdad? Entonces me queda 98,15 es igual a 150A. Ese 150 pasa dividiendo y me queda que la aceleración es 0,65 metros por segundo al cuadrado. Eso es lo primero que me pide el problema. O sea, lo primero que me pedía es saber hacia dónde se mueve. También me pedía la aceleración con la que se va a mover. Y por último me pedía la tensión en la cuerda. Entonces, con esta aceleración, yo puedo reemplazar en la 1 o en la 2 de manera a calcular la tensión. Voy a reemplazar en la ecuación número 2. No sé nomás dónde. Creo que acá puedo meter. En la ecuación número 2 voy a tener t menos 391,85 es igual a 50 veces la aceleración, que es 0,65. Y de ahí ya puedo sacar la tensión. Me sale que la tensión es 424,57 newton.